recibimos con mucha alegría a nuestra compañera Maite del grupo de comedores compulsivos Misiones con el tema la abstinencia en los días extremos de la enfermedad bulimia y anorexia. Después del compartimiento de 50 minutos a una hora de nuestra compañera, podremos realizar nuestras preguntas alzando nuestra manita virtual o si no tenemos privacidad, escribiendo en el chat de esta reunión, donde una servidora con gusto va a leer sus preguntas. Bienvenida, Maite. Adelante con tu compartimiento. Muchísimas gracias, compañeros, por la invitación. La verdad es que para mí es un verdadero, oh, pues, honor, un placer estar con ustedes, porque finalmente me encuentro en familia y estoy de verdad muy agradecida por la invitación y esperemos que el poder superior se manifieste para que encontremos lo que andamos buscando. En mi caso es la abstinencia hoy. Y bueno, compañeros, soy Maite, comedora compulsiva, con una conducta bulímica y aquí estamos, solo por la gracia de Dios. Bueno, yo quiero compartir parte de mi historial, compañeras, para llegar al tema de esto. Yo desde los 13 años empecé con el problema de comer compulsivo. Yo pesaba 45 kilos y medía unos 63. Pero yo perdí la noción de mi imagen. Un día me metí a una farmacia y había básculas aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde tienen su casa, donde yo vivo, había básculas y no sé por qué azares del destino se me ocurrió pesarme. Y dije, Dios mío, 45 kilos. No tenía ni idea que eran 45 kilos y mucho menos que cuánto medía yo, ¿no? Pero yo decía, 45 kilos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de la farmacia con tanto peso encima? No tenía idea, compañeros, que ahí empezaba mi locura. Yo iba a la secundaria, entonces, en ese entonces, y al otro día, compañeros, empecé a amarrarme así vendas en el estómago para que no se me viera ni un milímetro de grasa colgando, que yo no me imaginaba cómo me veían. Compañeros, yo estaba sentada en clases y sentía como piquetes me daban en las nalgas, ¿no? Por la falta de circulación. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y ya nada más reaccionaba así, ¿no? Con un impacto. Y yo decía, Dios, qué horror. Pero seguí, ¿no? Seguí y de ahí me hice obsesiva con el peso. Y quiero decirles que esto era como una arena movediza. Entre más quería salir, más me hundía, ¿no? Probé de todo, yo qué les cuento, ¿no? ¿Qué les cuento a ustedes que somos hermanos en mismo dolor? El decir, probé todo, las dietas eh, de cero carbohidratos, de cero calorías, de la del doctor Atkins, la dieta de la luna, del sol, de Angélica, de todos, ¿no? Yo probé de todo. Y lo único, o sea, me inyecté la tiroides. No, que no hice, porque yo pensaba que, el problema era la comida, ¿no? Lo que yo comía. Entonces, no, compañeras, fue la locura. Obviamente tenía periodos de anorexia, ¿no? O sea, no, ya comí mucho y ahora, hoy y mañana no como, ¿no? eh, solamente para darme atracones en lo que dejaba de comer y empezaba a sustituir alimentos, ¿no? Hoy no desayuné, hoy como esto, hoy como lo otro, y empecé con la locura terrible, compañeras. Eh, Tenía la idea de amarrarme los dientes y en ese entonces la idea era tomarte una solitaria encapsulada
para que se abriera en el estómago, se hiciera, no sé, varias cosas y de ahí, pues, bajar de peso, y a algunas le resultaron, pero a otras les ocasionaron la muerte, ¿no? Y bueno, yo desistí de esa, cuestión, pero sí, hice todo lo habido y por haber. Llegó un momento en que vi en un periódico de la colonia un anuncio de comedores compulsivos anónimos y decía: "¿Come usted cuando no tiene hambre? ¿Come por soledad? ¿Come por compañía? ¿Come por éxito, por fracaso?". Ay, sí, 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 soy yo. Pero como buena enferma, compañeros, guardé este periodiquito en algún lugar de mi vida. Y entonces empecé y decía: "Pero yo leí que comedores compulsivos, ¿dónde está ese periódico?". Lo busqué por cielo, mar y tierra y no lo encontré, pero sabía dónde estaba la editorial que lo publicaba y fui, ¿no? Y le dije: "Oiga, mire, yo en alguna ocasión vi este anuncio y decía que de comedores compulsivos y que no sé qué". Uy, ¿cuándo lo vio? Hace como 15 días, un mes, algo así. No, 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 no. Aquí después de que sacamos el anuncio, lo borramos, o sea, ya lo quitamos de publicación y hasta que nuevamente vienen a pagar, ya volvemos a sacar el anuncio, pero no, de hecho no. Dije: "No puede ser, Dios mío". Esa era mi solución. Y algo me decía en mí, compañeros, algo me decía en mí, comedores compulsivos anónimos, ¿no? Yo decía: "Algo". No, pero cuando en mi obsesión, porque tengo un comportamiento obsesivo, compulsivo en todo lo que hago, compañeras, y entonces me puse a buscar, debe de estar, ese debe de estar por algún lugar, ¿no? No sé cómo llego, lo encuentro y me presento. Yo pensé, compañeras, ya para ese entonces pesaba 83 kilos, ¿no? Y ya con todo y bulimia, compañeros, porque yo creía que, pues, sacándome todo, con todos mis espacios anoréxicos, yo iba a ser la más flaca. Llegué al grupo y toco, ¿no, compañeras? Y yo pensé, dije: "No, ahorita, pues, no sé ni a qué vengo, pero bueno, yo llego", y me reciben unas compañeras muy delgadas. Y yo dije: "¿Y ahora qué pasó, no? ¿O me equivoqué? ¿Eran flacas o cómo es esto?", ¿no? Y entonces empiezan a compartirme su historial. Y yo decía: "¿Cómo? O sea, piensan como yo, sienten lo que yo, ¿qué pasa, no? ¿Qué hay?". Le digo: "¿Ustedes han estado gordas alguna vez?". "Sí, compañera". Y tenían uno que le decían el gordómetro, ¿no? El gordómetro era la fotografía de las compañeras que había antes y después. Yo decía: "¿Tú eres esta?". "Sí, yo soy". "¿Y tú eres esta?". "Sí". Y vi a una conciencia, compañeras, recuperada. Y yo creía que la recuperación estaba en el peso. Y yo dije: "No, pues puras recuperadas, ¿no?". Y llego y me dice: "Mira, aquí nada más te pedimos 2 cosas: sinceridad, mente abierta y, eh, bueno, alguna otra que no recuerdo ahorita". Y yo dije: "¿Cómo? ¿Y qué debo hacer? ¿Quién me va a dar la dieta? ¿Dónde me pesan? ¿O qué debo de hacer?". Me dice: "No, compañera, aquí lo prohibido es prohibir". Y dije: "Guau, qué padre". O sea, ¿y qué puedo comer? Mira, tienes que comer, cenar, desayunar, comer y cenar, no te debes de brincar ningún alimento. ¿Y qué puedo comer? ¿O qué quito? ¿O qué pongo? No, compañera, aquí ya no estás a dieta. Yo decía, pero espérame, ¿puedo comer lo que quiera? Sí, claro, puedes comer lo que quieras. ¿Chocolates? Chocolate. Espagueti, sí. Mira, si quieres una res, una vaca,
y te la quieres comer a pellizcos, lo único que te pedimos es que la pongas, que la visualices y que te la comas. No se vale volver a servir. Terminas tu comida, cierras y hasta de 6 a 5 horas a tu siguiente alimento y así sucesivamente. Yo dije, esa era la idea de mi vida, era lo que yo quería, comer y adelgazar. Y si ellos lo están haciendo así, seguro yo también puedo, ¿no? No, compañeras, qué terrible, porque ellas no sabían y yo no sabía que la primera abstinencia de un bulímico era quedarse con lo que te comes. No sacártelo de ninguna forma, ni con laxantes, ni con diuréticos, ni con ejercicio compulsivo, ni vomitando. Entonces yo cuando me comía lo que ellas me decían, inmediatamente la culpa no me permitía continuar. Yo decía, no, 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 no tengo que sacarme esto, tengo que ir a vomitar, compañeras. Eso lo venía practicando desde como los 16 años, 17. Imagínense, llegué como a los 40 años al grupo, 35, no sé, como 40, ¿no? Entonces, tenía de verdad las comisuras abiertas de la boca, así, la piel amarilla, callos en los dedos, pérdida de dientes, o sea, todo, todo. O sea, quiero decir que llegó un momento en mi vida, compañeras, que después de provocarme el vómito, caía desmayada, solo para no controlar mis necesidades fisiológicas y a la hora que yo despertaba, obvio, esperaba que mi familia se fuera, ¿no? Para darme mis atracones y ya estando en grupo, compañera, para darme mis atracones y y llegar al momento, compañeras, en que yo me provocaba el vómito y hasta que no veía saguasa, o sea, medio sangre en las vomitadas, era cuando ya decía, es lo último que tenía en el estómago, en qué momento quedaba yo en calidad de bulto, no lo sé, compañeras, solo despertaba, excuso decirles, zurrada, miada, vomitada, todo tirada en el baño, ¿no? Y yo decía: "Dios", y llegaba al grupo, les decía: "Compañeras, volví a vomitar y sigo comiendo". Bueno, compañeras, la historia fue así, ¿no? Por años. La conciencia, éramos 54 de conciencia, compañeras. Pasó un año y, pues, yo ya no era nueva y seguía y yo decía, se subían compañeras, porque teníamos que compartir desayuno, comida y cena. Y decía, bueno, yo desayuné, compañeras, y yo veía la tristeza en sus ojos cuando llegaban y compartían que habían recaído. Compañeras, recaí, me comí 3 galletas habaneras de más. Y yo, ¿cómo? 3 galletas habaneras, y yo me comí una caja de galletas de bombón con coco, una caja. Y ella llora porque, no, dije: "No, algo pasa". Y yo llegaba, ¿no? Y como me habían dicho que las únicas que no se recuperaban eran aquellas que no eran honestas consigo mismo, entonces yo llegaba y decía: "Me comí esto, y esto, y esto, y esto", y luego vomité. Por un tiempo me aguantaron, compañera, por un tiempo. Pero luego las intoleré, pero terrible, ¿no? Porque nosotros en aquel entonces pensábamos que la catarsis curaba, que el servicio curaba, que el amadrinamiento curaba. Entonces todas estaban y me decían,
era eh, terapia muy ruda. Se empezaron a cambiar las cosas, compañeras, cuando antes me decían: "No, compañera, sí puedes, aquí estamos nosotras, no estás sola", esto, hasta que cambió a decirme, pues, guacamole de nalgas, piedra con ojos, no entiendes, vete, me decían, ya vete, Maite, vete. A la mejor no has tocado fondo. Ya no queremos, eres una robatribuna, ¿no te das cuenta? Porque se bajaban, compañeras, las 30 o 20 que llegaran a una junta. Lo que sí, compañeras, nunca me salí del grupo. Nunca les hice caso. Nunca, nunca, nunca. Y entonces empezaron a darme terapia fuerte, ¿no? Y yo decía: "Dios", me quitaron amadrinamiento, me daban amadrinamiento, me quitaban tribuna, me daban tribuna, me quitaban no podía hablar con las compañeras, era la vaca echada del grupo, compañeras, literal. No podía yo con esto, Dios mío. Y yo decía: "Ay, mis compañeras", yo ya hasta me daba miedo llegar, ¿no? Y entonces dejaba pasar 2 días hasta que yo volvía a intentar llevar una abstinencia y poder compartir mis 3 últimos alimentos. Díganme si eso no es deshonestidad, ¿no? Pero yo no lo sabía. Y entonces llegaban y bueno, finalmente se acercó una compañera y me dijo: "A ver, Maite, tú no tienes madrina, tú necesitas madrina. Yo no tengo ahijadas, así que tú vas a ser mi ahijada". No, compañera, llegó mi mamá. Así que excuso decirles que mi mamá era neurótica comedora compulsiva. Era un grupo muy bonito, compañeros, porque salíamos a dar y hacíamos todos los letreros a mano para sacar la información al público cada 6 meses o cada año. Y era para mí eso era increíble hacer la unidad, hacer todo esto. Y yo le pedía: "Ay, Dios mío, mira, si me adelgazas, te prendo 2 veladoras". O 3 o voy a aquí en México es muy común ir a dar gracias a Chalma o a no sé, ¿no? Y me decía un compañero: "Ya me imagino con San Pedro y Dios". Mira, ya estoy casi convenciendo a Maite que me prenda unas 10 veladoras. Con tantito que le apriete, llega con esas 20 veladoras. Dios no es cambalachero, me decían. Dice: "Bueno, entonces, ¿qué hago? Si no le pido a Dios, si mis compañeras están enojadas conmigo, si no me hablan, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago?", ¿no? Les juro, compañeras, que salía así en el volante, amadrinándome o haciendo tribuna en el volante. Es que no puedo, compañeras, ¿cómo les digo que no puedo, no? Y entonces dije: "Ah, ya, dejar de comer es lo de hoy", ¿no? No podía tampoco, dejaba lapsos, ¿no?, de anorexia, así. Y pasaba el tiempo, compañeras, y yo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y no salía. Y una vez me dice una compañera, ¿no? Maite, te tenemos un regalazo. Y yo tan materialista, y yo dije, uy, ya se dieron cuenta de mi sufrimiento, seguramente. Y me dicen, la guardia del sábado. Yo dije, ¿cómo? ¿La guardia? Ay, no, compañera. Allí era sí o sí se hacía el servicio. Una vez que era, no, creo que Semana Santa, no sé qué, se me ocurrió no ir y no encargar la guardia. No, mi madrina, que era, me dijo, ahorita que decía la autonomía, no se vale decir groserías y para el respeto de las. No, no, compañeras, a mí llegó y me cajeteó. Y entonces yo decía, o sea, yo la regué, pero sí le hablé a otra compañera y me dijo que sí no sé, no, yo me justificaba. Compañera, qué terrible locura. Y lo que yo decía, pasaron años, compañera,
años dentro del grupo y con la misma actividad. Iba a todo, compañeras, que iba a Alcohólicos Anónimos, dije, porque yo los entiendo, entiendo su desesperación cuando quieren su sustancia y entonces, porque mi padre era alcohólico, ¿no? Y yo decía, cuando quieren su sustancia, mi papá anda como loco, desesperado, inquieto, irritable y descontento. Y yo me siento así cuando no tengo mi sustancia, ¿no? Carbohidratos, harinas y azúcares refinados, ¿no? Y entonces me metía a los grupos de alcohólicos y decía, soy Maite y soy comedora compulsiva. Literal, compañera. Iban por mí y me decían, compañera, aquí se hablan cosas serias. Te invitamos a salir. En ningún grupo de Alcohólicos Anónimos me admitían, compañera. Yo dije, bueno, me siento sola, ¿no lo entienden? Me siento sola, no sé qué hacer. Y seguía lo mismo, la misma tónica, ¿no? Y yo decía, pues ahora que voy, y de repente siempre hay compañeros de buena voluntad en el grupo, compañeras, ¿eh? Eso sí lo he vivido. Separaban compañeras en mi grupo cuando no me permitían hablar con ellas y me decían, oye Maite, siempre me acuerdo y me da, perdone, me decían, oye Maite, ¿y si te pones una zanahoria en la boca? ¿Y si te pones un botón y no lo sueltas hasta tu próxima comida? Y si ay, compañeras, ¿cómo sentía yo eso, no? O sea, yo decía, no lo voy a hacer por mi compañera, lo voy a hacer, en mi mente, obvio, lo voy a hacer por ti porque sé que te importo, ¿no? Y ya pasaba, ¿no? Y ya seguía sin poder. Y yo prefería que no me dieran tribuna para que pudieran pasar mis compañeras. Así pasó mucho tiempo, compañeras. El grupo se fue desintegrando poco a poco. De 52 llegaron a 30, de 30 a 20, de 20 a 10, de 10 a 5, de 5 a 2 y de 2 a mí. Y, y yo seguía pensando que la tribuna era la solución, ¿no? Entonces, pues me encargué de los gastos, de la renta, del teléfono, por si algo. Y luego yo hacía, compañera, va a venir un compañero a compartir, ¿no quieres venir? Y ya iban al compartimiento y se iban. Yo decía, ¿por qué se van, no? ¿Por qué me dejan sola? Y yo le hablaba, compañera, ¿no quieres venir a la junta? Compañeras, va a venir. Y me encargaba de juntar compañeros para compartir, ¿no? Venían al compartimiento y luego se desaparecían. Y yo sola. Era una colonia popular donde estaba el grupo. Y y entonces me salía por los borrachitos que andaban por ahí mal acomodados. Y les decía, había uno en especial que sabía del grupo, ¿no? Y ya les decía, vamos, y yo les doy para su chela, pero a lo mejor yo pensaba, aquí llegan y se mejoran, se componen, ¿no? Y ya llegaba y lo sentaba ahí en el grupo que estaba muy bonito, por cierto, chiquito pero bonito. Bueno, ya a ese entonces ya nos habíamos cambiado a uno más chico porque ya no se cubrían las necesidades del grupo grande. Y entonces lo sentaba ahí y empezaba a hacer mi tribuna, ¿no? ¿Qué es? Y los borrachos, échale, madrina. Y yo, pues yo qué sé, ¿no? Pues yo le seguía, ¿no? Pensaba que ahí estaba la solución, ¿no? Así pasé mucho tiempo, compañera, no dejé el grupo. El grupo es una fuente de vida. Y entonces me dijo una compañera, oye, compañera, ¿sigues en el grupo? Sí. ¿Y quién va? Yo, yo, yo. ¿Y quién corre los gastos? Yo. Oye, fíjate que aquí unos narcóticos nos invitan a venirnos a su grupo. Si quieres, ahí ya nada más daríamos una parte.
Dije, pues sí, ¿no? Ya por lo menos me siento acompañada, ¿no? Y nos dieron chance a la compañera y a mí de llegar. La compañera, por situaciones de enfermedad, pues no podía ir seguido. Entonces, pues yo me quedaba. Nunca dejé compañeras, no solamente el grupo. Había juntas de 9 a 11:30, de 11:30 a 12:30, de 12, y así, y yo ahí pegada, compañera, pero sin echar la acción, ¿no? En una ocasión habla otra compañera bulímica, porque como a las bulímicas no nos dejaban hablar, se acercaba y me decía: "Oye, Maite, cuando encuentres algo, me hablas, algo que te pueda ayudar, y cuando yo encuentre algo, yo te hablo, ¿va?". "Va". Y así estábamos, compañeras, y de repente van unas compañeras. Uy, no, es que de veras que la sangre renovadora es esencial, ¿no? Llegan y se van a a, este, a la intergrupal, y entonces venían unas compañeras de la región 2 o no sé de qué región, y empezaron a decirle, y me llevaron, ¿no? Me llevaron otras compañeras y decían: "Es que esta compañera no entiende, se le ha dado todo tipo de ayuda y no entiende, y sigue vomitando, y sigue dejando sin, y sigue así, y así, y así", ¿no? Y las delegadas se les quedaban viendo a ella. Dije: "No, ahorita me van a cajetear cañón", ¿no? Y yo ya llegaba a la tribuna y decía: "Pues volví a comer, pues cajetéenme", ¿no? Y se subía una: "Aquí no es un ring, compañera, no te equivoques". Y bueno, ya. Y llegaron y las compañeras se les quedaban viendo a las compañeras que me estaban acusando, porque literal era eso, ¿no? Y dicen: "A ver, compañeras, ¿quiénes son ustedes para tener el cronómetro o el termómetro o lo que sea para medir la recuperación de cada miembro? ¿Quién les dijo a ustedes?". Tú, me dicen a mí, ¿tienes madrina bulímica? No. Empieza por buscar una madrina bulímica en la intergrupal. Ok. Y ustedes, compañeras, dedíquense a su recuperación y dejen a las demás. Bueno, finalmente me encantó haber ido, me encantó que me hubieran dicho que nadie es culpable por tener esta enfermedad, que somos responsables ahora que ya sabemos que tenemos un programa para salir de esto. Y me llegó bien contenta mi grupo de mis narcóticos. Y ya me quedo ahí y empiezo a hablar y todo, a las compañeras, ¿no? Nunca perdí la línea telefónica ni los contactos, pero no se animaban, no se animaban. Porque yo encontré a través de mi cuarto paso, compañeras, que yo saqué desde luego resentimientos contra mi grupo, ¿no? Y entonces, encontré ahí que obvio nos fuimos porque seguíamos sufriendo a pesar de ya tener una abstinencia. Ellas en su comer compulsivo, en su anorexia y todo. Nada más les platico esto entre líneas, porque llegó una compañera anoréxica y me dice: "Maite, ¿me podría amadrinar contigo?". Y yo: "¿Cómo?". "Sí, quiero amadrinarme contigo. Me siento muy identificada", me decía. "Somos los 2 extremos de la enfermedad". Y yo le decía: "Pues claro, si crees que te pueda servir, adelante", ¿no? Y empezamos, compañeras, con nuestra lucha, con nuestra carrera sin fin, ¿no? No podíamos, ni ella ni yo. Ella 33 años, deportista, gimnasta olímpica, directora de una empresa muy importante en México que era la Bimbo. Tenía todo, compañera.
pero también la bulimia, la anorexia, bueno, anoréxica bulímica. Y llegó un momento en que la internaron y me hablaba: "Madrina, eh, no me quiero tomar las medicinas, porque qué tal que me engordan". Y yo: "Uy, ¿qué te digo?", ¿no? Y me hablaba su familia: "Por favor, dile que coma lo que sea. Los doctores dicen que si no comen se van a paralizar sus intestinos, que coman lo que sea, pero que coman", ¿no? Y bueno, le decía, pero, pues, para una enferma sin recuperación como yo, me pueden decir misa, compañera, y yo no lo entiendo. Y no es que no lo entienda, es que no puedo, porque el Libro Azul dice: "Falta de poder". Ese es nuestro dilema, ¿no? Y yo no podía, desde luego que no podía. Y todavía añade el libro, ¿no? La única manera en que te recuperes es un cambio psíquico completo, un despertar espiritual, un poder superior a ti mismo. Bueno, mi, mi ahijada murió en el hospital y yo continué en el grupo, compañera, sola. A veces iba la otra compañera, a veces los compañeros me invitaban a sus juntas. Yo decía: "Es que lo mismo, los entiendo tanto". Pero bueno, no me dejaban compartir, o a veces sí, pero no lo creían que esto era en serio, ¿no? Y bueno, finalmente, de repente me habla una compañera bulímica. Al grupo yo estaba sola y me dice: "Compañera, ¿qué crees, compañera? Quería decirte que he dejado de vomitar, que quiero decirte cómo, trabajando los pasos. Quería ver si le preguntabas a la mesa de servidores si podía compartir los pasos en tu grupo". Y yo dije: "Oh, oh, la mesa de servidores no está, la mesa de servidores la 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 lleno yo, compañera". Y al otro día me habla: "Te hablo mañana". Y me habla y me dice, le digo: "Sí, dice la mesa de servidores que digo yo que puedes venir a a trabajar los pasos", ¿no? Y más, no obstante, que ya ella se había recuperado de comer compulsivamente, digo, de su bulimia, de vomitar. Llegamos, compañeras. En ese inter, compañeras, tuve que llevar a una de mis hijas al psiquiátrico, porque cada semana se quería matar, cada semana se quería suicidar, cada semana me dejaba: "Mamita, perdóname por lo que voy". Ay, no, compañeras, era, imagínense con una enferma como yo, que todo, digo, hipersensible, que decía: "No, Dios mío, esto va en serio", ¿no? Tuve que llegar al psiquiátrico y llevarla, y compañeras, en un lado estábamos o estaban las bulímicas, y en otro lado del mismo psiquiatra estaban las anoréxicas. Y me dijo el médico: "Si no la deja, en la semana la está velando". Y hablé con ella, le digo: "¿Ya oíste, hija? ¿Te quedas?". "Sí, mamá". Okey, se quedó. Entonces, pero me dejó impactada que estaban las anoréxicas y las bulímicas, y yo dije: "Yo debo estar aquí". Y luego, luego me fui, porque este era de adolescentes, donde llevé a mi hija, y estaba al lado la de adultos, y llegué y dije: "Vengo a internarme. Soy bulímica bueno, tengo episodios anoréxicos". "Ah, sí, ¿y quién viene con usted?". "No, yo sola". "No, no, 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 vaya que alguien se haga responsable de usted y ya la anexamos". Pero en eso llega la llamada de mi compañera y le digo: "Por favor, ven, te necesito, compañera". Y llegó, no, compa, primer paso, la derrota. La derrota ya estaba en mí más que clara. Segundo paso,
hay alguien que sí puede quitarte tu bulimia, tus problemas. Tercer paso, ¿qué tal que se lo dejas? Cuarto paso, limpia tu casa para que entre. Y ahí me voy, compañeras. Milagrosamente, compañeras, entendí que la primera abstinencia de una bulímica era responsabilizarte con lo que te comes. Con razón, yo estaba feliz cuando llegué y mi ahijada también, porque ella no comía y todos, qué hermosa niña, ¿no? Bien, bien flaca, 45 kilos, ¿no? Ella pesaba 38 pues, entonces, pues felices las dos, ocultando nuestra verdadera enfermedad, ¿no? A través de las demás. Y entonces llegó esta situación y empecé mi primer paso, mi segundo paso, y le dije a la compañera, que entonces fue mi madrina, le digo: "No puedo, sigo". "Ni vas a poder", me dice. "Tú sigue haciendo tus pasos, síguelos haciendo. No sé en qué paso te va a quitar la obsesión por seguir vomitando". Y yo dije: "Oh, oh". Hice mi primer paso, hice mi concepto de poder superior en el tercero, perdón, en el tercero, en el segundo vi que solamente un poder superior a mí podría devolverme el sano juicio. Y en el cuarto paso, compañera, se me fue la obsesión por vomitar. Y no estoy hablando de hace años, compañeras, estoy hablando de hace 3 años, cuando yo he estado en el grupo sin irme. Me da pena, pero así fue, más de 30 años, y sin recuperarme un ápice de mi enfermedad. Y fui a todos los médicos, llegaba con el médico, le decía: "Es que yo vomito". "No, no hagas eso, porque mira, hay estadísticas en los Estados Unidos que la gente que vomita se muere antes de los 45, 50". Y yo: "Ay, gracias, ¿y cómo le hago?". Iba con mi psiquiatra: "Oye, es que yo". "No, no". Así se ponía: "No, no, no, Maite, tú debes de estar viviendo fantasmas mentales con lo que te ha pasado. No puede ser. Si tú estuvieras con todo lo que me dices que te ha pasado, seguramente tú ya estuvieras loca". Y yo decía: "Ah, sí estoy loca". Llegué al grupo y les dije: "Compañera, estoy loca". "Ay, compañera, no manches. Aquí te lo decimos todos los días en el primer paso. Soy impotente ante mi manera de comer y mi vida se ha vuelto ingobernable". ¿Y qué es la ingobernabilidad? Sino locura pura. Así que cállese y siéntese. Está bien. Y luego fui a otro compartimiento de un especialista en adicciones. Y me meto y le digo: "Doctor, yo vomito y el grupo tengo ya mucho tiempo y no me funciona". "¿Pero dónde se te ocurre que tú con la bulimia? Mira, en cada vómito tú pierdes algo que se llama, mm, ay, no sé, algo que perdí en cada vómito. Así que tú ya lo perdiste, estás seca. A ti lo único que te va a ayudar son las medicinas. Llevar ese complemento para que tu cerebro se recupere". Yo dije: "¡Guau!". Entonces llegué al grupo antes de que me quedara sola y les dije: "Compañeros, no son ustedes, soy yo. Es que mi mente perdió litio, y entonces la única manera de que yo sea comedora compulsiva como ustedes es recuperar mi litio en la cabeza. Y entonces voy a comer como ustedes y me voy a sentir mal cuando se coman 3 galletas habaneras de más". Y había un doctor también. Benditos grupos, compañeros, como sean. Y me dice: "Ay, Maite, a mí me dieron 6 meses de vida y tengo 3 años en mi grupo. Así que aquí se ven surgir milagros, compañera. ¿Quién te dice a ti que no seas un milagro de comedores compulsivos?". Yo dije: "Chin, tampoco funcionó el litio, pero bueno, entonces me quedo".
Ya me quedé, ya fue cuando el proceso se fueron yendo, y todo lo demás, y ya. Empiezo a hacer mi cuarto paso, compañeras. No, 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 no. Ya no, ya no. Me comí, no sé, algo a la mejor alto, no sé, no sé, no recuerdo, pero dije, hoy no vomito, mañana. Ya estaba en el quinto paso. No, mañana vomito. Ahorita estoy muy cansada. Al otro día, no quiero vomitar. Me, esto no puede ser. Yo no paraba un día sin haber vomitado de 6 a 7 veces diarias. Yo decía, ¿qué es esto? No, 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 no. Yo esperaba el despertar espiritual que le tocó a Bill y yo no me daba cuenta que yo estaba entrando a un despertar espiritual, a una conversión de mi vida. Y dije, wow. Y así pasaron semanas, meses, 3 años y no he vuelto a incurrir en la bulimia. Y no les voy a decir que tengo una abstinencia de 10, no. Pero sí les puedo decir, compañeras, que detecto los alimentos que me llevan a compulsarme. Y es increíble, jamás en la vida, compañeras, ahorita estoy haciendo mi octavo paso, jamás en la vida había tenido la sensación de hambre, hambre literal. Siempre era droga para saciar mi realidad. No me gustaba mi realidad, no me gustaba las hijas que tenía, no me gustaba mi familia, no me gustaba ser madre soltera, no me gustaba que mi hija se matara cada ratito, no me gustaba nada, compañera. Y yo seguía. Y de repente se me va la obsesión por vomitar, compañeras. Y digo, compañeras, les quiero compartir mis 3 últimos alimentos. Y no porque ya se haga en el grupo, porque entendí ya en el grupo y a través del estudio de los 12 pasos, que la gordura solamente es un síntoma de mi verdadera enfermedad, que la anorexia es un verdadero síntoma de mi verdadera enfermedad, que es mental, que es física y que es espiritual. Y dice el libro, componte o recupérate de cuestión espiritual, que las otras se dan por añadidura. Yo, yo, yo hice lo que me dijeran compañeras y me decían, tómate esta caca, este té de caca de perro. Yo me la tomaba, compañeras. Les digo que me inyecté la tiroides, que estuve a punto de tomarme la, la solitaria encapsulada, que esto, los dientes y todo. Y, y bueno, solo por hoy, compañeras, llevo una abstinencia mejor. El médico bariatra me dio de alta, sin embargo, ya sé que el peso no es mi problema, que es un síntoma, y me decía la madrina, es que mira, tú vas al médico, le digo, tengo tos, tenga, tomes eso para la tos, pero ¿de dónde viene la tos? Y yo decía, o sea que yo siempre me sentí culpable de tener una enfermedad. Sí, yo siempre me sentí culpable de no poder como las otras, sí. Oh. Entonces, compañeras, lo único que les quiero decir es que hoy por hoy, 16 de abril, en la muerte de mi mamá, que fue hace 3 años, un 5 de abril, la pude vestir, arreglar, pintar, despedirme de ella. Pero en la muerte de mi papá, estando en pleno consumo, me metí al anexo
del, de donde se ve, del velatorio, y me asomaba por la cortinita. ¡Ay, llegó la tía Chonita! ¡Tamales! O sea, todo lo que yo esperaba comerme para no sentir que mi papá, que era el amor de mi vida, estaba al otro lado, alcoholicazo y lo que sea, lo amaba y lo sigo amando, ¿no? Y entonces lo veía allá y yo comiendo acá, y así no sentía que él estaba muerto y que yo estaba muriendo en vida, compañeros. Entonces, yo les puedo decir con toda honestidad, compañeros, que lo único que recupera es el trabajar los pasos, compañeros. No podemos hacer a un lado los pasos. Dice en el prólogo, la primera edición, creo, somos más de un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado. Hay una promesa tajante en el libro, que nos hemos recuperado, compañeros, y hay un paso 12 que dice, ¿no? Los mejores días están por venir. Y tienes el cometido de tener paz y felicidad en el resto de tu vida. Y yo ya lo estoy viviendo desde ahora. Compañeros, ya no acciono en contra de mis hijas, ya mi vida, trato de hacer reparaciones en mí con mis dientes que se me cayeron. Tengo sobremordida por la bulimia, tengo incontinencia, tengo varias cosas que me alejaron este infierno, pero hoy por hoy de verdad lo acepto. Viví cosas muy fuertes en el grupo, dentro de él, pero benditas compañeras, porque yo, compañeras, nunca me fui. Me decían que era hija de la mala vida, pues no sé, pero es lo que me salvó el día de hoy y pues es lo que puedo compartir, compañeras, de verdad, con mucho amor y, y con mucho deseo de haber transmitido lo que a mí me ha ayudado y ojalá, pues, si a alguien le pueda servir, ojalá que lo tome. Y es lo que yo puedo compartir, compañeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañerita Gracias, Maite. Maite.